El sótano olía a madera húmeda y a óxido. Esther se sentó en el rincón más seco que pudo encontrar, recogiendo las rodillas contra el pecho como si pudiera hacerse más pequeña, menos perceptible en aquel espacio confinado. El tiempo se arrastraba allí abajo, marcado solo por el sonido monótono de gotas de agua que caían de una tubería oxidada en el techo bajo, formando un pequeño charco oscuro en el suelo de tierra. Con la yema de los dedos, trazaba líneas invisibles en el suelo polvoriento. Círculos, espirales, caminos imaginarios que la llevarían lejos de allí. A veces, dibujaba la casa que nunca tuvo, un lugar con grandes ventanas y una puerta siempre abierta. Otras veces, simplemente dejaba que sus dedos vagaran sin rumbo, como su mente intentaba hacer cuando el peso de la realidad se volvía insoportable. «No estás lista para convivir con la gente». La voz de su padrastro resonaba en su memoria, áspera como las tablas del suelo sobre su cabeza. «Necesitas aprender a obedecer primero. Es por tu propio bien». Joaquín había entrado en su vida cuando ella tenía solo 9 años, trayendo consigo una sonrisa falsa para su madre y ojos fríos para ella. Al principio, fueron solo palabras duras, luego vinieron los castigos y finalmente este sótano. Su madre, Clara, demasiado frágil para enfrentar al marido y demasiado asustada para perder lo poco que él ofrecía, se fue convirtiendo en una sombra que pasaba rápidamente por la vida de Esther, dejando comida en la puerta del sótano y susurros apresurados de «ten paciencia» o «esto pasará». Pero no pasó, y ahora, a los 18 años, Esther comenzaba a temer que nunca pasaría. Se ajustó la manta delgada sobre los hombros. El frío del otoño comenzaba a infiltrarse por las rendijas de las tablas, anunciando que pronto llegaría el riguroso invierno del campo. En la pequeña y única ventana del sótano, un cuadrado de vidrio empañado casi al nivel del suelo del patio, la luz del día se iba debilitando, indicando el atardecer. Desde arriba, llegaba el olor a pan de maíz horneándose. Esther cerró los ojos e inspiró profundamente. Los aromas de la cocina eran a menudo su única conexión con el mundo, más allá de las paredes húmedas. Y en esos momentos la sensación de injusticia ardía más que el hambre misma que le retorcía el estómago. «Doña Clara hizo pan de maíz hoy», pensó, y casi pudo sonreír. Era un pequeño consuelo saber que, aunque sin coraje para defenderla, su madre todavía intentaba alcanzarla con esos pequeños gestos. Quizás sobrara un trozo para ella en la cena. Esther se levantó y estiró las piernas entumecidas. El espacio no le permitía estar completamente erguida. El techo bajo la obligaba a mantener los hombros curvados, como si el propio sótano quisiera recordarle constantemente su condición. Caminó hasta la pequeña ventana y limpió un círculo en el vidrio polvoriento. Afuera, el patio se extendía hasta la cerca de madera que separaba la propiedad de los campos abiertos. A lo lejos, podía ver las suaves colinas que rodeaban el pueblo de Santa Cruz del Arroyo donde vivían. El sol se ponía detrás de aquellas colinas, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Esther apoyó la frente en el vidrio frío. Afuera, el mundo seguía girando. Los niños volvían de la escuela por el camino de tierra. Los hombres regresaban del trabajo en las estancias. Las mujeres tendían ropa en los tendederos o recogían las gallinas para los gallineros. La vida seguía sin notar su ausencia. Hacía 3 años que Joaquín había comenzado a mantenerla en el sótano. Al principio, eran solo unos días como castigo por desobediencias inventadas. Después, las estancias se fueron alargando, hasta que la escuela dejó de buscarla y los vecinos dejaron de preguntar. Para el mundo exterior, ella simplemente había desaparecido, o quizás creían la historia que su padrastro había difundido sobre haberla enviado a la capital a vivir con una tía imaginaria. Un movimiento en el patio capturó su atención. Un caballo castaño, de porte mediano pero bien cuidado, atado a la cerca. Esther frunció el ceño. No reconocía al animal. Luego, oyó pasos pesados en la galería y la voz grave de su padrastro mezclada con otra, más baja y pausada, que
No pudo identificar. Las visitas no eran comunes. Joaquín prefería mantener a la gente alejada, especialmente desde que había comenzado a usar el sótano como prisión particular para su hijastra. El corazón de Esther se aceleró. ¿Quién podría ser? Tal vez alguien del pueblo, algún vecino o... Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando vio a un hombre en el patio. Caminaba lentamente al lado de Joaquín, que gesticulaba en dirección al establo. El desconocido llevaba un sombrero gastado que ensombrecía su rostro, pero algo en su postura, la manera en que mantenía los hombros rectos a pesar de la mirada baja, llamó la atención de Esther. Había una dignidad silenciosa en él, que contrastaba con la falsa confianza de su padrastro. De repente, como si sintiera que lo estaban observando, el hombre giró el rostro hacia la pequeña ventana del sótano. Por un breve instante, sus miradas se cruzaron, y Esther retrocedió instintivamente hacia las sombras, el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Había visto sus ojos, oscuros y profundos, cargando una tristeza familiar que ella reconoció de inmediato, como si se mirara en un espejo, y sin saber por qué, sintió un hilo de esperanza encenderse en su pecho, como una vela frágil protegida del viento. Elías ajustó las riendas de su caballo, Ventarrón, mientras cabalgaba por el camino de tierra que serpenteaba entre los campos de Santa Cruz del Arroyo. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados que se reflejaban en las hojas secas esparcidas por el camino. Un viento frío agitaba su camisa de franela descolorida, anunciando que el invierno no tardaría en llegar. No era hombre de muchas palabras, nunca lo había sido. Después de que Cecilia, su esposa, partiera de este mundo 5 años atrás, llevada por una fiebre que ni los médicos de la capital lograron explicar, el silencio se había convertido en su compañero más constante. Vivía ahora más para el trabajo que para sí mismo, despertando antes del sol para cuidar del ganado y durmiendo exhausto cuando las estrellas ya dominaban el cielo. Los habitantes del pueblo se habían acostumbrado a su figura solitaria. «Es el luto», decían las señoras en el mercado del domingo. «Un hombre sin mujer se queda así, se embrutece», comentaban los hombres en el almacén de don Altino. Pero no era solo luto lo que cargaba. Era un vacío que parecía no tener fondo, un espacio dentro de él, donde antes existían risas, planes y la posibilidad de una familia que nunca llegó a formar. Ventarrón relinchó suavemente cuando avistaron la propiedad de Joaquín Ferreira. Elías no sentía simpatía por el hombre, pero el ternero de raza que él había anunciado para la venta valía la visita. Con el precio del ganado en alza, era una oportunidad de inversión que no podía dejar pasar. «Será rápido», murmuró para el caballo, como si necesitara convencerse. Al acercarse a la casa de tablas grises, notó el patio bien cuidado y la huerta cercada donde crecían repollos y tomates. El cuidado con la propiedad contrastaba con las historias que circulaban sobre Joaquín, rumores de mano dura con la esposa y una rigidez excesiva. Elías nunca dio mucho crédito a los chismes de pulpería, pero algo en la atmósfera de aquella casa lo dejaba inquieto. Ató a Ventarrón a la cerca y golpeó 3 veces la puerta principal. Pasos pesados sonaron desde el interior antes de que la puerta se abriera, revelando a Joaquín con su sonrisa comercial. «Elías Pereira, puntual como el amanecer. Entre, hombre». Elías asintió con la cabeza y entró, manteniendo el sombrero en las manos. La sala estaba impecablemente limpia, con un sofá de estampado floral y una mesa de centro donde reposaba una Biblia abierta. En la pared, un retrato de Joaquín junto a una mujer de apariencia frágil, que sonreía sin mostrar los dientes. No había rastro de niños o jóvenes. «¿Acepta un café? Clara acaba de prepararlo». «No, gracias. Vine por el ternero, como acordamos». Joaquín asintió, frotándose las manos callosas. «Claro, claro. Vamos al establo entonces. El animal es de primera, ya verá». Salieron al patio con Joaquín hablando sin parar sobre el linaje del ternero y cómo estaba pidiendo un precio justo por un animal de esa calidad. Elías lo seguía en silencio, observando más que escuchando. Fue cuando notó algo extraño.
Una pequeña ventana casi al nivel del suelo, cubierta de polvo por dentro, pero con marcas recientes de dedos en el vidrio. El detalle no encajaba con el resto de la propiedad bien mantenida. Mientras Joaquín continuaba su monólogo sobre los precios del mercado, Elías desvió la mirada más de una vez hacia aquella ventana. A la tercera vez captó un movimiento. Había alguien allí dentro, observando. Un par de ojos oscuros lo miraron por un brevísimo instante antes de desaparecer en las sombras. Ojos jóvenes, asustados, que se escondieron en cuanto se dieron cuenta de que habían sido vistos. Algo en la expresión de aquella mirada hizo que se le encogiera el estómago. ¿Me está escuchando, Elías? La voz de Joaquín lo trajo de vuelta. Estaban ahora cerca del pequeño establo donde el ternero esperaba, separado de las 2 vacas lecheras que completaban el modesto rebaño de la propiedad. Estoy escuchando. Parece un buen negocio, respondió automáticamente, mientras su mente todavía procesaba lo que acababa de ver. Joaquín abrió la tranquera y mostró el ternero, un animal sano de pelaje claro y patas fuertes. En otras circunstancias, Elías lo habría examinado con más cuidado, verificado los dientes, la musculatura. Pero ahora, hacía los gestos mecánicamente, asintiendo con la cabeza mientras Joaquín hablaba sobre el potencial reproductor del animal. Entonces, ¿cerramos el trato?, preguntó Joaquín, extendiendo la mano. Elías dudó. Una parte de él quería irse de allí lo más rápido posible, olvidar aquellos ojos en la ventana del sótano. No era asunto suyo. Pero otra parte, quizás la que aún guardaba al hombre que había sido antes, de la soledad, no podía ignorarlo. Voy a pensar en el precio. Necesito ver cómo queda con mi presupuesto de este mes, respondió finalmente, apretando la mano de Joaquín con una firmeza controlada. La expresión del otro hombre se endureció por un instante, pero luego volvió a la sonrisa comercial. Claro, entiendo. No tarde mucho en decidir. Tengo otros interesados. Caminaron de vuelta hacia el frente de la casa en silencio. Al pasar, nuevamente por la pequeña ventana del sótano, Elías disminuyó el paso imperceptiblemente, pero ya no había nadie observando. Solo el vidrio polvoriento reflejando el sol poniente. Montó en ventarrón y se despidió con un gesto de cabeza. Mientras se alejaba por el camino, lanzó una última mirada hacia atrás. La casa de Joaquín se hacía cada vez más pequeña a la distancia, pero la imagen de aquellos ojos permanecía nítida en su mente. Un gaucho sabía reconocer a un animal atrapado por el brillo peculiar de la mirada. Era algo que había aprendido en las largas temporadas en las estancias de la pampa, y aquella no era una mirada de miedo cualquiera, era una petición silenciosa. El camino de regreso a su pequeña propiedad pareció más largo esa tarde. Las sombras se alargaban por los campos y el cielo ya mostraba las primeras estrellas cuando alcanzó su casa de ladrillo a la vista. Construida con sus propias manos tras la muerte de Cecilia, era un lugar simple pero suyo, sin fantasmas, excepto los que llevaba dentro de sí. Después de desencillar a Ventarrón y asegurarse de que el animal tuviera agua fresca y heno suficiente, Elías entró en casa. La soledad lo recibió como, de costumbre, el vacío de las habitaciones, la mecedora donde ya nadie se sentaba, la mesa con un solo plato. Preparó un café fuerte y se sentó en la galería, observando la noche que caía sobre sus tierras. ¿Quién sería esa persona en el sótano de Joaquín? El hombre no tenía hijos, por lo que sabía. ¿Quizás la hijastra? Había rumores sobre una muchacha que vivía con ellos pero que no se veía en el pueblo desde hacía años. Elías sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. No era de meterse en asuntos ajenos. Cada familia tenía sus propios arreglos, sus propias reglas. ¿Quién era él para juzgar? Pero cuando cerró los ojos para dormir esa noche, vio de nuevo aquella mirada, y supo, aunque no quisiera admitirlo, que volvería a esa casa, no por el ternero, por algo que no podía nombrar, pero que lo arrastraba como una corriente, la sensación de que tal vez podría hacer una diferencia en la vida de alguien.
Pasaron 4 días antes de que Elías encontrara el coraje y el pretexto para regresar a la propiedad de Joaquín. Durante ese tiempo, durmió mal, perseguido por sueños donde ojos asustados lo miraban a través de vidrios empañados. Por las mañanas, trabajaba con más ahínco de lo habitual, como si el esfuerzo físico pudiera alejar los pensamientos que lo incomodaban. En el pueblo, se detuvo en la panadería de doña Zulmira y compró un pan de maíz fresco, todavía caliente. El aroma dulce llenó la pequeña carreta que había usado en lugar del caballo, para no llamar la atención. Al lado del pan, colocó un trozo de tela limpia que había encontrado entre las pertenencias de Cecilia, un retal de algodón con pequeñas flores bordadas, algo delicado, que contrastaba con sus manos ásperas de trabajo. «Es solo un pan», se murmuró a sí mismo, azotando levemente las riendas para apurar a la mula. Solo un pan y un paño limpio. Pero sabía que era más que eso. Era un reconocimiento, un gesto que decía, «Te vi». Al llegar a la propiedad de 1900, Joaquín ensayó mentalmente la excusa que había creado. Necesitaba más detalles sobre el ternero. Quería verificar nuevamente su salud antes de cerrar el trato. Sonaba lo suficientemente plausible como para no levantar sospechas. Joaquín lo recibió con visible impaciencia, como si la presencia de Elías fuera una interrupción indeseada en su día. «Pensé que ya había decidido no comprar», comentó, mientras lo conducía nuevamente al patio. «Me gusta estar seguro». «En los negocios», respondió Elías manteniendo el tono neutro. «Mi padre siempre decía que decisión apresurada trae arrepentimiento largo». Algo en la mención del dicho popular pareció suavizar la expresión de Joaquín, que asintió como quien reconoce una verdad fundamental. Caminaron en dirección al establo, pasando por la pequeña ventana del sótano. Elías notó que estaba aún más sucia que antes, como si alguien hubiera arrojado tierra a propósito sobre el vidrio. Mientras Joaquín abría la tranquera del establo, hablando de cómo había medicado al ternero contra las garrapatas, Elías sacó discretamente el envoltorio de debajo de su chaqueta. Con un movimiento rápido, aprovechando que el otro hombre estaba de espaldas, depositó el pan envuelto en el paño limpio en el alféizar de la ventana, empujándolo parcialmente por la rendija inferior, donde el vidrio no llegaba a la madera. Luego, siguió en dirección al establo como si nada hubiera pasado. El ternero parecía más sano que en la visita anterior, y Elías fingió un interés genuino, haciendo preguntas técnicas que sabía que agradarían a Joaquín. El hombre se animó, explicando detalles sobre la alimentación y los cuidados del animal. Mientras tanto, la mente de Elías estaba dividida entre la conversación y la pequeña ventana, imaginando si el envoltorio ya habría sido descubierto. «Me quedo con el ternero», decidió finalmente, para sorpresa de Joaquín. «Pero solo puedo buscarlo la semana que viene. Necesito terminar la reforma del corral primero». Acordaron el precio y Elías pagó un adelanto, asegurando el negocio. Al despedirse, lanzó una última mirada a la ventana del sótano. El envoltorio había desaparecido. En el vidrio sucio, una pequeña área limpia indicaba que alguien había estado allí. Su corazón se aceleró ligeramente, una extraña sensación de satisfacción mezclada con preocupación. Durante el camino de vuelta, pensó en lo que acababa de hacer. Un gesto simple, casi insignificante para cualquier observador externo, pero que para él, y esperaba que también para la persona en el sótano, significaba mucho más. Era como lanzar una cuerda en aguas turbulentas, sin saber si alcanzaría la mano que necesitaba ayuda. Pasaron 3 días hasta que Elías volvió. Esta vez, llevó consigo herramientas y madera, ofreciéndose a ayudar a Joaquín a arreglar la cerca del fondo que estaba cediendo. A cambio de un descuento en el ternero, explicó, y Joaquín, siempre atento a la economía, aceptó de inmediato. Trabajar codo a codo con el hombre no le era agradable. Había algo en la manera en que Joaquín hablaba, en la forma en que sus ojos nunca parecían sinceros, que le causaba incomodidad a Elías.
pero la incomodidad era un precio pequeño a pagar por la oportunidad de entender mejor la situación. Mientras martillaba las tablas de la cerca, observó discretamente la rutina de la casa. Una mujer delgada, que supuso era Clara, salía ocasionalmente a tender la ropa o a alimentar a las gallinas. Sus movimientos eran apresurados, nerviosos, como si temiera estar ocupando demasiado espacio en el mundo. No había rastro de ninguna otra persona. A media tarde, Joaquín anunció que necesitaba ir al pueblo. Algo sobre un paquete en la oficina de correos que cerraría en 1 hora. ¿Puedes continuar el trabajo?, le preguntó, ya caminando en dirección al pequeño jeep oxidado que guardaba en el galpón. Vuelvo antes del atardecer para arreglar cuentas. Elías asintió y continuó martillando mientras el sonido del motor se alejaba por el camino de 1900 en tierra. Cuando estuvo seguro de que Joaquín estaba lo suficientemente lejos, dejó las herramientas y se acercó a la casa. Clara estaba en la cocina, visible a través de la ventana, preparando algo en la cocina de leña. No lo notó cuando él rodeó la construcción, en dirección al sótano. La entrada al sótano estaba en la parte de atrás, una puerta de madera oscura parcialmente cubierta por enredaderas. No había candado, solo una tranca simple que cedió fácilmente cuando Elías la forzó. Dudó por un momento, con la mano en el picaporte. Lo que estaba haciendo era una invasión, algo que podría traerle serios problemas. Pero la imagen de aquellos ojos asustados lo impulsó a seguir adelante. Abrió la puerta despacio, dejando que la luz dorada de la tarde invadiera el espacio oscuro y húmedo. El olor a moho y a tierra mojada lo golpeó de inmediato. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, vio una figura encogida en el rincón, más alejado de la pequeña habitación, como un animal acorralado. Era una joven, no debía tener más de 20 años. Cabellos oscuros y desaliñados enmarcaban un rostro pálido, donde grandes ojos castaños lo miraban con una mezcla de miedo e incredulidad. Vestía ropas simples y raídas, una blusa de manga larga que alguna vez fue azul y una falda que parecía demasiado grande para su cuerpo delgado. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. El silencio solo era roto por el canto lejano de un zorzal en el huerto y el crujido ocasional del suelo de madera sobre ellos. ¿Quién eres? Su voz salió como un susurro ronco, como si no estuviera acostumbrada a ser usada. Elías, respondió simplemente. Vine a ver si estás bien. Ella parpadeó varias veces, acostumbrando los ojos a la claridad. El pan, murmuró. ¿Fuiste tú? Él asintió, sin poder encontrar palabras adecuadas. Había ensayado este momento en su mente, pero ahora, ante la cruda realidad del sufrimiento de esa joven, cualquier frase parecía insuficiente. Me llamo Esther, dijo ella, y su voz ganó un poco más de firmeza. Luego, como tomando coraje, se levantó lentamente. Era más alta de lo que parecía cuando estaba encogida, pero aún así tenía que curvar ligeramente los hombros para no golpearse la cabeza con el techo bajo. Dio un paso vacilante hacia la puerta abierta, como quien pisa en suelo sagrado. La luz del sol tocó su rostro, revelando pecas claras en sus mejillas y una pequeña cicatriz sobre la ceja derecha. Elías extendió la mano instintivamente. Esther la miró por un instante como si fuera algo extraño y potencialmente peligroso. Luego, lentamente, colocó sus dedos delgados sobre la palma áspera de él. El contacto duró solo un segundo, antes de que ella se retirara, pero fue suficiente para que Elías sintiera cuán frías estaban esas manos, a pesar del día cálido. Él vuelve pronto, dijo ella, mirando nerviosamente hacia el camino. Si descubre que abriste la puerta. Elías entendió. No era el momento para largas conversaciones o planes elaborados. Lo importante era que ahora ella sabía que no estaba sola, que alguien de afuera conocía su existencia. Volveré, prometió. Pero ahora necesito cerrar la puerta. Un destello de miedo cruzó el rostro de Esther,
rápidamente reemplazado por una resignación que le dolió más a Elías de lo que cualquier protesta podría haberle dolido. Ella asintió y retrocedió hacia las sombras del sótano. Antes de cerrar la puerta, Elías añadió: «Esto no será para siempre». No era una promesa vacía. Mientras volvía al trabajo en la cerca, una idea comenzaba a formarse en su mente. No sería fácil, y ciertamente implicaría riesgos, pero por primera vez en muchos años, sintió que había algo más importante que su propia soledad a considerar. La semana siguiente, Elías volvió a la propiedad de Joaquín con una nueva propuesta. Se ofreció a ayudar en el mantenimiento del gallinero, que tenía listones sueltos y tejas rotas. La fuerte lluvia que había caído en los últimos días había revelado varias goteras, y Joaquín, siempre atento a cualquier oportunidad de ahorrar, aceptó de inmediato la oferta de trabajo a cambio de un descuento mayor en el ternero. «Nunca te vi tan interesado en negocios conmigo, Elías», comentó Joaquín mientras cargaban madera del galpón al patio. «Creí que eras hombre de pocas palabras y menos aún de visitas». Elías se encogió de hombros, manteniendo la expresión neutra que había perfeccionado a lo largo de los años. «El invierno se acerca. Mejor resolver los pendientes antes de que el tiempo empeore». Trabajar codo a codo con Joaquín era como lidiar con una serpiente. Exigía atención constante y una distancia segura. Elías medía cada palabra, cada gesto, para no revelar sus verdaderos pensamientos. Mientras martillaba las tablas del gallinero, observaba discretamente la rutina de la casa. Había patrones, como en cualquier lugar. Clara salía a alimentar a los animales siempre a las 3 de la tarde. Joaquín revisaba el buzón en el camino principal a las 4:30. Pero lo más importante, los jueves, Joaquín iba al pueblo a la reunión de la Asociación de Productores Rurales y luego pasaba por el bar de Tiao. Salía justo después del almuerzo y solo volvía cuando las primeras estrellas ya punteaban el cielo. «Mañana no podré continuar el servicio», comentó Elías casualmente cuando se detuvieron a beber agua del pozo. «Tengo que buscar alimento en el almacén de Altino». «El jueves no estoy aquí de todos modos», respondió Joaquín, secándose el sudor de la frente con un pañuelo sucio. «Tengo un compromiso en el pueblo. ¿Puedes volver el viernes?» Elías asintió, tratando de controlar el ritmo de su respiración. Era la confirmación que necesitaba. Al final del día, cuando se despidió, pasó a propósito cerca de la pequeña ventana del sótano. No había rastro de Esther, pero él sabía que probablemente lo observaba desde las sombras. Dejó caer, como por descuido, un pequeño papel, doblado. Un dibujo simple, el sol naciendo entre montañas y debajo, escrito con su letra irregular, jueves. La mañana del jueves, Elías despertó antes del amanecer, inquieto. Había ensayado mentalmente cada detalle, cada posible complicación. ¿Qué haría si se encontraba con Clara? ¿Y si Joaquín cambiaba sus planes? Y más importante, ¿y si Esther no quería ir con él? Esta última pregunta lo persiguió mientras alimentaba a los animales y revisaba la cerca del pastizal. Había algo profundamente equivocado en mantener a alguien contra su voluntad, como hacía Joaquín. Pero, ¿no sería igualmente equivocado forzar a Esther a una decisión para la cual quizás no estaba preparada? Mediodía. Elías ensilló a Ventarrón y partió, no por el camino principal, sino por el sendero más largo que bordeaba el arroyo y pasaba por detrás de la propiedad de Joaquín. Ató el caballo en un pequeño bosquecillo de eucaliptos y siguió a pie, manteniéndose agachado entre los arbustos que delimitaban el terreno. Desde su punto de observación, vio cuando el jeep de Joaquín dejó la propiedad, levantando polvo, en el camino. Esperó otros 20 minutos asegurándose de que el hombre no volvería por algún objeto olvidado. Entonces, se acercó, cautelosamente a la casa. Clara no estaba a la vista. Probablemente descansaba después del almuerzo, como era costumbre en las estancias de la región. Elías rodeó la construcción hasta la puerta del sótano. Con cuidado, manipuló la tranca, simple hasta que cedió. Abrió la puerta lentamente,
dejando que la luz de la tarde entrara gradualmente en el espacio oscuro. Esther estaba allí, no encogida en el rincón como la última vez, sino de pie, como si lo esperara. Se había peinado el cabello y lavado el rostro. Un pequeño envoltorio de tela reposaba a sus pies, sus pocas posesiones. «Viniste», dijo ella, su voz aún baja pero con una firmeza que no había demostrado antes. «Prometí que volvería», respondió Elías. «Tenemos poco tiempo». Le extendió la mano, y esta vez Esther no dudó en tomarla. Sus dedos estaban menos fríos, notó él. La guió fuera del sótano, hacia la luz del sol que ahora bañaba el patio. Esther parpadeó varias veces, acostumbrando los ojos a la intensa claridad. El mundo parecía demasiado grande, demasiado abierto, después de tanto tiempo confinada. «¿Puedes caminar hasta aquellos árboles?», preguntó Elías, señalando el pequeño bosquecillo donde había dejado a Ventarrón. Ella asintió, pero sus primeros pasos fueron inseguros, como los de un niño que está aprendiendo a caminar. Elías resistió el impulso de sostenerla por el brazo. Sabía instintivamente que ella necesitaba hacer esto sola, reconquistar su propia fuerza. Caminaron lentamente por el pastizal, Esther deteniéndose ocasionalmente para tocar una flor silvestre o mirar el cielo azul sin el filtro de un vidrio sucio. Una pequeña mariposa amarilla pasó volando cerca de ella, y por un instante, una sonrisa transformó su rostro. Fue breve, casi imperceptible, pero estaba allí. Cuando llegaron al bosquecillo, Ventarrón relinchó suavemente. Esther retrocedió asustada. «No tengas miedo», dijo Elías. «Es solo Ventarrón. No te hará daño». Se acercó al caballo y acarició su cuello, mostrándole a Esther cómo hacer lo mismo. Después de unos momentos de vacilación, ella extendió la mano y tocó el pelaje suave del animal. Otra pequeña sonrisa. Se sentaron a la sombra de los eucaliptos, el aroma fuerte de las hojas mezclándose con el olor a tierra mojada. Elías sacó de su morral de cuero un pequeño envoltorio, pan de maíz y queso fresco. Le ofreció a Esther, quien aceptó con un gesto de cabeza. Comieron en silencio, observando las nubes que se movían perezosamente en el cielo. Por un momento, fue como si el mundo se hubiera detenido, dándoles a ambos un respiro, una pausa en la vida que los había herido de formas diferentes. «Tengo que volver», dijo Esther finalmente, su voz un susurro renuente. Elías la miró, sorprendido. «¿No quieres irte de aquí?». Ella abrazó las rodillas contra el pecho, un gesto que parecía tan natural como respirar. «Mi madre. Ella no podría enfrentar a Joaquín sola. Él la lastimaría». El peso de esas palabras cayó sobre Elías como piedras. Claro que no sería simple. Nunca lo es, cuando hay cadenas invisibles que atan a las personas. «Entiendo», dijo, aunque su corazón protestaba contra la idea de devolverla a ese sótano. «Pero quiero que sepas una cosa, Esther. Esto no será para siempre». Ella lo miró, sus ojos oscuros buscando alguna señal de falsedad, alguna indicación de que eran solo palabras vacías. Encontró solo determinación. «Volveré al sótano hoy», dijo ella, «pero guardo tu promesa conmigo». El camino de regreso fue más rápido de lo que Elías hubiera deseado. Cuando llegaron a la puerta del sótano, Esther dudó, mirando una última vez el cielo abierto. «Gracias», murmuró, antes de entrar voluntariamente en la oscuridad. Elías cerró la puerta, sintiendo como si una parte de él también quedara encerrada allí. Pero ahora tenía un propósito, un plan que comenzaba a formarse. Mientras cabalgaba de regreso a su propiedad, observó las tierras que cultivaba solo. La huerta necesitando cuidados, el huerto con frutas demasiado maduras, cayendo al suelo por falta de manos para cosecharlas. Tierras que podrían ofrecer más que soledad, tierras que podrían quizás ofrecer redención. La idea le vino a Elías durante una noche de insomnio, cuando el viento silbaba entre las rendijas de la ventana y los recuerdos de Cecilia parecían más vívidos que de costumbre. Era una
Idea simple en su concepción, pero tan audaz en su ejecución que el propio Elías dudó en considerarla seriamente. Sin embargo, al amanecer, con la claridad que traía el sol, se dio cuenta de que no había otro camino. Se puso su camisa menos descolorida, la que Cecilia había insistido en comprar para los domingos de misa, y partió hacia la propiedad de Joaquín sin avisar. Llegó cuando el rocío aún cubría el pasto con pequeñas gotas cristalinas que reflejaban la luz dorada de la mañana. Joaquín estaba en el corral separando un ternero de su madre cuando Elías desmontó de ventarrón. El hombre mayor lo recibió con el ceño fruncido. «No te esperaba hoy. Elías, el trabajo del gallinero ya está casi terminado». Elías respiró hondo, ajustándose el sombrero. «No vine por el gallinero. Vine a hacerte una propuesta». Se sentaron en la galería, en sillas de madera que crujían a cada movimiento. Clara sirvió café en silencio, sus ojos bajos nunca encontrando los de Elías. Era como si fuera una sombra moviéndose por su propia casa. «Estoy necesitando ayuda en mi propiedad», comenzó Elías, manteniendo la voz firme a pesar del nerviosismo que no sentía desde que le había pedido matrimonio a Cecilia. «La huerta se está perdiendo. Las gallinas apenas son alimentadas a su hora. Un hombre solo no da abasto con todo». Joaquín asintió, llevando la taza a sus labios. «¿Ya pensaste en contratar a algún hijo de puestero? Sebastián tiene unos muchachos fuertes que trabajan por poco. No quiero un hombre para el trabajo pesado. De eso ya me encargo yo», respondió Elías. «Necesito a alguien para los servicios más delicados. La huerta, las gallinas, el ordeñe». Hizo una pausa, estudiando la reacción de Joaquín antes de continuar. «Supe que tienes una muchacha aquí, tu hijastra». El café se detuvo a medio camino de la boca de Joaquín. Sus ojos se entrecerraron. «¿Quién te habló de eso?» «El pueblo es pequeño. La gente comenta», respondió Elías sin revelar su fuente. «Dicen que no es muy sociable, que se queda más en casa». Una sonrisa sarcástica apareció en el rostro de Joaquín. «Esther no es sociable, no. Carácter difícil. Desde que su madre se casó conmigo solo dio problemas. Se escapaba, contestaba, no respetaba a los mayores». Bajó la voz inclinándose como quien comparte un secreto. «Hasta anduvo metiéndose con un vago del pueblo. Por eso tuve que ser más firme». Elías sintió que se le revolvía el estómago con la mentira descarada, pero mantuvo el rostro impasible. «Aún así, quiero contratarla. Pagaría por adelantado». Los ojos de Joaquín brillaron con un interés repentino. «¿Cuánto?» Elías mencionó una cantidad, no muy alta para levantar sospechas, pero suficiente para tentar a un hombre como Joaquín. Añadió que asumiría cualquier responsabilidad por ella. Una palabra elegida cuidadosamente para apelar al deseo del hombre de deshacerse de lo que consideraba un problema. Joaquín rió, incrédulo. «¿Perdiste el juicio, Elías? ¿Por qué? ¿Pagarías para tener un problema en tu casa? Vivo lejos del pueblo. Mi estancia es aislada, no tengo vecinos cerca», respondió, dejando que Joaquín interpretara eso como una indicación de que sabría controlar a Esther. «Y necesito a alguien que se quede todo el día. No podría contratar a una mujer casada, con familia». Joaquín consideró la propuesta, girando la taza vacía entre sus dedos. Elías casi podía ver los cálculos que se hacían en su mente. El dinero por adelantado, una boca menos que alimentar, ninguna explicación necesaria para los vecinos curiosos. ¿Y si no funciona? ¿Si es difícil de tratar? «Asumo el riesgo», respondió Elías. «El dinero es tuyo de todas formas». Después de unos minutos más de negociación, donde Joaquín intentó aumentar el valor y Elías se resistió lo suficiente para no parecer desesperado, cerraron el acuerdo. Joaquín llamó a Clara y le ordenó que trajera a Esther. El tiempo que Elías pasó esperando pareció una eternidad. Su corazón latía tan fuerte que temía que Joaquín pudiera oírlo. Cuando finalmente la puerta de la cocina se abrió, Esther apareció, guiada por una Clara de ojos rojos.
Se veía diferente bajo la luz clara de la mañana, más pálida de lo que Elías había imaginado, más delgada también. Llevaba un vestido simple de algodón, probablemente prestado de su madre, demasiado grande para su frágil cuerpo. Le habían peinado el cabello y se lo habían recogido en una trenza mal hecha. En sus ojos, una mezcla de confusión y esperanza que intentaba ocultar. «Aquí está», anunció Joaquín, como quien presenta mercancía. «Como puedes ver, no es ninguna belleza, pero para el trabajo debe servir». Elías se levantó saludando a Esther con un gesto de cabeza, como si la estuviera conociendo en ese momento. Ella mantuvo los ojos bajos, las manos entrelazadas frente a su cuerpo. «Puedes recoger tus cosas», dijo Elías, manteniendo la voz neutra. «Partiremos en media hora». Clara condujo a su hija de vuelta adentro, y Elías pudo oírla susurrando, frenéticamente, algo que no logró distinguir. Joaquín sonrió, satisfecho con el acuerdo, y fue a buscar un papel para que Elías firmara, confirmando la contratación. «Considera que te estoy haciendo un favor», comentó Joaquín mientras Elías firmaba el documento improvisado. «Esta niña solo da gastos y trabajo». Elías contuvo la respuesta que le vino a la mente. No era el momento para confrontaciones. Lo importante era sacar a Esther de esa casa, de ese sótano. El resto vendría después. Cuando Esther regresó, llevaba un pequeño envoltorio, las mismas pocas posesiones que había visto el día anterior, ahora envueltas en un pañuelo descolorido. Clara la seguía, cargando un atado más grande con algo de ropa. «Eso es todo», dijo Joaquín. «No tiene mucho, la verdad». Hubo un momento extraño cuando Esther se despidió de su madre. Un abrazo rápido, palabras susurradas, lágrimas contenidas. Elías se dio cuenta de que, a pesar de todo, había un vínculo allí, imperfecto y herido, pero real. «La traeré de visita cuando pueda», le dijo a Clara, un impulso nacido de la compasión. La mujer asintió, secándose rápidamente una lágrima, antes de que el marido lo notara. Elías ayudó a Esther a montar en ventarrón, acomodando sus pocas posesiones en la montura. Ella se movió con vacilación, como si cada gesto fuera un ensayo para algo que no sabía si lograría realizar completamente. El viaje hasta la estancia de Elías fue silencioso. Él caminaba al lado del caballo, sujetando las riendas, dándole a Esther tiempo para absorber el cambio repentino en su vida. Ocasionalmente notaba cómo ella inclinaba el rostro hacia el sol, cómo sus ojos recorrían los campos a su alrededor, redescubriendo un mundo que le había sido negado por tanto tiempo. Cuando avistaron la casa de ladrillo a la vista, con Minadas en su techo de tejas rojas y su amplia galería, Esther enderezó ligeramente los hombros. «¿Aquí es donde vives?», preguntó, su voz aún poco acostumbrada a formar frases completas. «Sí», respondió Elías. «La construí con mis propias manos, después de que mi esposa falleció». No supo por qué mencionó a Cecilia en ese momento. Quizás porque, de alguna manera, sentía que le debía honestidad a Esther desde el principio. «Es bonita», dijo. Ella, y había una sinceridad simple en esas palabras que tocó a Elías de una manera que no esperaba. Le mostró a Esther la habitación que sería suya, el antiguo cuarto de huéspedes que raramente había recibido visitas. Había una cama con un colchón de paja cubierto por sábanas limpias, una cómoda de madera oscura y una pequeña ventana que daba al huerto. Nada lujoso, pero limpio, y lo más importante, solo suyo. «Puedes arreglar tus cosas como quieras», dijo Elías. «Luego te muestro la propiedad y lo que hay que hacer». La dejó sola, dándole espacio para procesarlo todo. Mientras desencillaba a Ventarrón y lo llevaba al pastizal, pensó en la magnitud de lo que acababa de hacer. Había sacado a una persona de su cautiverio, sí, pero también había asumido una responsabilidad que no sabía exactamente cómo cumplir. El resto del día pasó en una cautelosa presentación de la rutina de la estancia. Elías le mostró a Esther la huerta que necesitaba cuidados, el gallinero donde las aves cacareaban en busca de comida,
el pequeño establo donde 2 vacas esperaban el ordeño de la tarde. Le explicó cada tarea con paciencia, demostrándole cómo se hacía, sin exigirle que lo intentara de inmediato. Esther observaba todo con intensa atención, como si intentara memorizar cada detalle, cada movimiento. Al final del día, cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas, las manos de Esther estaban sucias de la tierra de la huerta, que había insistido en comenzar a limpiar. Pequeños rasguños marcaban sus dedos desacostumbrados al trabajo duro, pero había algo diferente en su rostro. Un cansancio físico que, de alguna manera, parecía haber aliviado un poco el peso que cargaba en la mirada. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El invierno llegó con sus mañanas de escarcha y tardes de cielo gris, para luego dar paso a la primavera que cubrió los campos con flores silvestres. La presencia de Esther en la estancia de Elías no pasó desapercibida en Santa Cruz del Pientesemás Arroyo. En un lugar pequeño como aquel, donde las novedades viajaban a la velocidad del viento, la historia de la muchacha que vivía recluida y ahora trabajaba para el viudo solitario generó más conversaciones que la última crecida del río. En el almacén de Don Altino, las opiniones se dividían como granos siendo separados para la siembra. Elías perdió el juicio, declaró Tadeo, el herrero, mientras esperaba su turno para ser atendido. Meter a una extraña dentro de casa, y más una que dicen que no está bien de la cabeza. «Tonterías», rebatió doña Zulmira, acomodando los frascos de dulce de guayaba en el estante. Lo que el muchacho hizo fue caridad cristiana. Esa niña vivía encerrada en esa casa como un bicho. Había que ver cómo llegó aquí la primera vez, pálida como cera de vela, los ojos asustados. Aún así, insistió Tadeo, hombre soltero, con moza bajo el mismo techo, da que hablar. Entonces no hables, respondió secamente Zulmira. Elías es un hombre decente. Desde que Cecilia partió nunca dio motivo para habladurías. Y la niña es una pobre que necesita ayuda, no más juicio. La conversación continuó, como tantas otras similares que ocurrían por el pueblo. Unos decían que Elías había enloquecido, otros que había hecho demasiada caridad. Algunos insinuaban que había segundas intenciones. Pero Elías, cuando venía al pueblo a vender quesos o comprar semillas, mantenía la misma postura, reservada de siempre, respondiendo con gestos de cabeza y frases cortas a las preguntas disfrazadas de interés casual. Lo que nadie del pueblo podía ver era la transformación silenciosa que ocurría en la estancia aislada. Esther, que en los primeros días apenas hablaba y se asustaba con cualquier ruido repentino, gradualmente fue echando raíces en esa tierra. Comenzó con pequeñas tareas: alimentar a las gallinas, recoger los huevos, regar la huerta. Su cuerpo, antes frágil, como una ramita seca, fue ganando fuerza con el trabajo diario. Elías le enseñaba con gestos y pocas palabras, demostrándole cómo cosechar lechuga sin dañar las hojas, cómo identificar cuando un tomate estaba en su punto justo, cómo ordeñar sin asustar a la vaca. Nunca levantaba la voz, nunca mostraba impaciencia cuando ella tardaba en aprender algo nuevo. La tierra y los animales fueron los primeros maestros de Esther en su nueva vida. No juzgaban, no exigían, solo respondían al cuidado con una generosidad silenciosa. Las mañanas comenzaban temprano en la estancia. Elías se despertaba con entonces el primer canto del gallo y preparaba un café fuerte en la cocina de piso de tierra. Pronto Esther se unía a él, cada vez menos vacilante en ocupar su espacio en esa casa. Tomaban café juntos, generalmente en silencio, observando por la ventana el amanecer que teñía el cielo de rosa y naranja. Después, cada uno seguía con sus tareas. Elías al trabajo con el ganado y el mantenimiento de las cercas, Esther a la huerta y los animales del patio. Por la noche, cuando el trabajo estaba terminado y la cena simple servida en la mesa de madera oscura, a veces conversaban, nunca sobre el pasado. Ese era un territorio que ambos silenciosamente acordaron no explorar todavía. Hablaban de la cosecha, del ternero recién nacido,
de la lluvia que tardaba en llegar, pequeñas conversaciones que, para cualquier observador, parecerían insignificantes, pero que para Esther representaban la reconquista gradual de su voz. Fue, en una tarde de domingo, casi 3 meses después de su llegada, que Esther sorprendió a Elías. Él estaba en la galería, arreglando un apero viejo, cuando ella apareció sosteniendo una canasta rebosante de verduras y hortalizas, lechugas, de hojas frescas, tomates rojos y redondos, zanahorias de un naranja intenso, todos cultivados por sus propias manos. «Creo que podemos vender en el mercado», dijo ella, la voz más firme de lo que Elías jamás había oído. «Hay mucha cosa buena aquí». Elías observó la canasta y luego el rostro de ella, notando algo que no estaba allí antes. Un brillo en los ojos, una casi sonrisa que transformaba sus facciones. Sintió una oleada de orgullo que no esperaba, como si estuviera presenciando un pequeño milagro. «Tienes razón», respondió levantándose. «Mañana es día de mercado. Si quieres, podemos ir». La casi sonrisa de Esther se expandió, tímida pero innegablemente presente. «Me gustaría». A la mañana siguiente, cargaron la carreta con las verduras cuidadosamente acomodadas en canastas cubiertas con paños limpios. Esther llevaba un vestido simple, pero se veía diferente. Se había recogido el cabello con más cuidado y se había lavado el rostro con agua de lavanda que doña Zulmira le había dado en su última visita a la estancia. El mercado semanal de Santa Cruz del Arroyo tenía lugar en la plaza central, alrededor del viejo kiosco de música. Agricultores y artesanos de la región montaban sus puestos desde temprano, creando un laberinto colorido y ruidoso que contrastaba con el silencio habitual del pueblo. Elías ayudó a Esther a organizar sus productos en una pequeña mesa improvisada con cajones. Luego se apartó un poco, dándole espacio para conducir su propio negocio. Al principio, los compradores se acercaban con curiosidad, tanto por las verduras como por la muchacha desconocida que las vendía. Esther, inicialmente tensa, se fue relajando a medida que las transacciones ocurrían. Su conocimiento sobre lo que vendía era evidente. Sabía explicar qué lechugas eran más tiernas, qué tomates estaban en el punto ideal para salsa. «Estas zanahorias fueron cosechadas ayer mismo», le explicó a doña Josefa, que examinaba la mercancía con ojo crítico. «Son dulces, buenas para jugo». Doña Josefa, conocida por su paladar exigente, terminó comprando más de lo que planeaba. Otras mujeres se acercaron, atraídas por la calidad de los productos y la novedad de la vendedora. Cerca del mediodía la mesa estaba casi vacía. Esther guardó las monedas en una pequeña bolsa de tela, su primer dinero ganado honestamente. El peso de las monedas en su mano parecía representar algo mucho más grande que su valor monetario. Era una prueba tangible de su capacidad, de su valor. Antes de regresar a la estancia, Esther le pidió a Elías unos minutos para comprar algo. Caminó sola entre los puestos hasta encontrar el que buscaba. Una señora de Abaré que vendía telas y pequeños artículos de mercería. Con parte de su dinero, compró un pañuelo nuevo, azul como el cielo de primavera, con pequeñas flores bordadas en las puntas. En el camino de regreso, sentada al lado de Elías en la carreta, Esther llevaba el pañuelo nuevo en el cuello. Era la primera cosa que elegía para sí misma en años, comprada con el fruto de su propio trabajo. El sol de la tarde brillaba sobre los campos, y ella mantenía el rostro vuelto hacia él, absorbiendo su calor como una planta después de una larga sequía. «Gracias», dijo simplemente cuando ya estaban cerca de la estancia. Elías la miró de reojo sin desviar mucho la atención de los caballos. «¿Por qué? ¿Por creer que yo podía hacer esto?» Él asintió, sin saber cómo responder. Las palabras nunca habían sido sus aliadas, y en ese momento parecían especialmente inadecuadas para expresar lo que sentía. Esa noche, después de la cena, Esther salió a la galería llevando consigo una taza de té de manzanilla. Elías estaba sentado en su mecedora habitual, observando las estrellas que punteaban el cielo oscuro. Sin pedir permiso, ella se sentó en la silla de al lado,
que antes permanecía siempre vacía. Se quedaron allí, lado a lado, en silencio. Entre ellos no había necesidad de palabras. El crujido suave de la madera, el canto lejano de un grillo, la brisa fresca que traía el olor del campo. Todo eso parecía comunicar más de lo que las frases elaboradas podrían. En ese instante, Elías se dio cuenta de que lo impensable no había sido sacarla del sótano, sino devolvérsela a sí misma. La muchacha que ahora se sentaba a su lado no era la misma criatura asustada que había encontrado meses atrás. Había en ella una chispa recuperada, un sentido de dignidad que comenzaba a florecer de nuevo. Y cuando ella volvió de la cocina, después de lavar su taza, se sentó de nuevo en la silla, en silencio, simplemente existiendo en ese espacio que ahora también era suyo. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Elías, y había en ellos un mensaje claro, incluso sin palabras. Gratitud, sí, pero también algo más. La certeza compartida de que, finalmente, ninguno de los dos estaba solo. La noche avanzó, extendiendo su manto oscuro sobre la estancia. En la galería, dos siluetas permanecían inmóviles, separadas por una pequeña distancia física, pero unidas por algo que iba más allá de las circunstancias que las habían acercado. No era amor todavía. Era demasiado pronto para eso. Era algo igualmente valioso y quizás más raro, un reconocimiento mutuo, una comprensión silenciosa de que ambos conocían el dolor de la soledad forzada y ahora juntos descubrían la posibilidad de un camino diferente. Las estrellas continuaron su lento movimiento por el cielo, testigos silenciosos de dos almas que, después de tanto tiempo navegando en mares separados de sufrimiento, finalmente encontraban un puerto seguro en la presencia la una de la otra.